tal? Me llamo Enrique Moniz y hoy voy a hablar de la conexión con la fuente. Y para hablar de la conexión con la fuente hay que hablar de la desconexión con la fuente. Voy a hablar de la vida virtual, de esa vida que parece muy real pero no lo es. Es esa vida del día a día que hemos llevado muchos de nosotros, la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros. Esa vida virtual consiste en una vida pensada, no es una vida vivida. Esa vida virtual es una proyección mental. Es lo más parecido a esa realidad virtual que hemos desarrollado tecnológicamente. Puede ser un paralelo increíblemente fiel. Eso que hemos generado en el exterior, curiosamente, es lo que estamos manejando en el interior. Vamos a empezar a desglosar en qué consistiría esa vida virtual en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos muy claro qué percibimos. Y todas las pruebas que han hecho científicos, esa percepción no es al 100%, es una percepción muy superficial. Es una percepción no de conocimiento, sino de reconocimiento. De repente aparece nuestra madre, que nos ha invitado a comer. Y de repente vemos a nuestra madre y nos decimos, es mi madre. Y ya no intentamos reconocer absolutamente ningún detalle más, ni ningún parámetro. Entonces, la mayoría de la percepción es una percepción que está basada en la memoria, en el reconocimiento, no se actualiza apenas. Entonces, al no poner atención en lo que percibimos, nuestros bancos de memoria son muy pobres. Eso en lo referente a la percepción. En lo referente al sentir, somos bombardeados por emociones todo el día. Vivimos en un ambiente cultural de hiperestimulación, de sobreinformación, que nuestro sentir se agolpa y no puede digerir. Tenemos muchísimas sensaciones, tenemos muchísimas emociones que nos embotan. Entonces, tras muchos años de sobreestimulación, al final tenemos una especie de indolencia. Hay una indolencia de fondo. Y eso es bastante grave, porque es como un anestésico en el sentir. Siguiendo la línea del sentir, cuando somos pequeños, queremos dejar de sentir, porque nos duele. Y nos enseñan a fijarnos en otra cosa. Entonces reprimimos ese sentir. ¿Y cómo reprimimos ese sentir? Dejando de respirar, conteniendo la respiración. Si a mí me dicen, Quique, ¿qué sientes? Yo hago así. Y lo primero que hago es inhalar, tomar aire, tomar una muestra para ver qué siento. En el momento que no quiero sentir, bloqueo mi respiración. Y al bloquear mi respiración, bloqueo mi sentir. Pero también bloqueo mi cuerpo. Salgo de mi cuerpo. Me quedo con un esquema corporal. Ese sentir tiene que recibir un montón de emociones que no son producto de una realidad que tenemos enfrente. Son producto de un sistema de creencias. Esos pensamientos emiten hacia el cuerpo una vibración y esa sacudida que ocasionan en el cuerpo la llamamos emoción. A mí la intuición me dijo, mira Quique, las emociones no se sienten, se padecen. Las emociones son altísimamente adictivas. Una emoción niega a la otra. Si eres encantador, yo te tengo que querer, pero si eres aburrido, entonces las emociones tiran cada una de su parte y te obligan a elegirlas como único protagonista.
Entonces pasamos de una emoción a otra, pensando que somos nosotros, que tenemos algo que ver. Y esas emociones vienen de pensamientos que nos piensan, de recuerdos del pasado recurrentes, que se repiten una y otra vez. Y pensamos que es lo que estamos sintiendo. No, es lo que algo está haciéndonos recordar una y otra vez por analogía. Resulta que este no querer sentir, este no querer sufrir, se pasa de ese sufrimiento consciente a ese sufrimiento inconsciente. Cuando nosotros reprimimos el sentir, pasa al inconsciente. Y ese inconsciente se va acumulando poco a poco. Y va creando un dolor que no vemos, un dolor que aparentemente no se manifiesta, pero es un dolor que sentimos profundamente y no sabemos de dónde viene. Ese dolor, si no lo hacemos consciente, pasa a crear una grandísima adicción. Esa adicción al dolor, en muchos de nosotros, está dirigiendo nuestra vida. Estamos adictos a lo que más nos hace sufrir. Ese sufrimiento nos da una identidad. Y en esa identidad nos reconocemos. Al reconocernos en esa identidad que nos da el dolor, pensamos que somos seres sufrientes. Y de lo que se trata es de como una especie de autolavado de cerebro que no tiene nada que ver con la realidad. He hablado de las emociones, pero puedo hablar de los pensamientos. La mayor parte de los pensamientos no los pensamos nosotros. Los pensamientos nos piensan. A una percepción totalmente limitada por una memoria basada en el sistema de creencias, respondemos con una emoción totalmente reactiva que produce un pensamiento limitante que desencadena una acción compulsiva. Es una cantidad de automatismos que son más propios de un robot que es de un ser humano. Hemos dejado a ese robot que viva la vida por nosotros. Cada día nos parecemos menos a ese robot. Cuando nos identificamos con ese robot, nos vemos obligados a defenderle a capa y espada, como diciendo, somos nosotros, mal que bien somos nosotros y tenemos que defenderlo. Ese robot tiene un montón de sistemas, tiene un sistema de creencias, con un montón de creencias, con un montón de opiniones que pensamos que son propias. Nada que ver, nada que ver. Son ideas habilísimamente implantadas durante toda nuestra vida, que nos las hemos ido apropiando una a una. Acordaos de las grandes agencias de noticias, de las grandes estaciones de televisión, de radio, que presumen diciendo, creamos opinión. Y esa opinión que crean la hacemos nuestra. Y esa opinión nuestra dirige nuestra vida, dirige nuestra manera de comportarnos. Y puede que no sea la mejor manera para nosotros. Al hacerlas totalmente propias, no las ponemos en tela de juicio, no reflexionamos sobre ellas y se van añadiendo un automatismo tras otro, y el robot cada vez es más automático, el robot es cada vez más autónomo, el robot cada vez tiene más fuerza ejecutiva y entonces nosotros vivimos como una víctima inerme a ese robot que no hay nadie que le pare. Es un robot que se parece a muchísimos robots, solo obedece consignas. Estamos viviendo unos tiempos que esto os sonará muy familiar, las consignas de los robots. Muchas veces
No podemos oponernos a esas consignas porque esa parte de nosotros está totalmente programada para seguirlas. ¿Cuándo empieza la conexión? Cuando nosotros ponemos conciencia en todo esto que estoy contando, en que no tenemos un cuerpo habitado, que es un cuerpo que puede estar habitado por un montón de energías que no son la nuestra. Cuando tenemos un sentir que está lleno de emociones, que están producidas por una super estimulación que nosotros no hemos pedido. Cuando tenemos un pensamiento, una mente con unos pensamientos que nos piensan, que nos dirigen, que creemos que somos muy propios, cuando nos identificamos con todo eso, con esas acciones compulsivas que nos llevan a hacer muchas cosas que vemos que no son para nosotros, que no nos sientan nada bien y que no podemos pararlas, que han cogido demasiada fuerza y que están continuamente animadas y reforzadas por todo lo que tenemos alrededor. Cuando nosotros ponemos conciencia en ese robot que nos está hablando de desconexión absoluta con la fuente, con el ritmo natural, con lo que se ha llamado el logos, con lo que los chinos llaman la ley, esa ley natural. Cuando estamos completamente escindidos de esos ritmos y de sus influencias, en ese momento que tomamos conciencia profunda y ya empezamos a sentir que nos falta ese nutriente, que nos falta ese sentido común, en ese momento estamos preparados para abordar lo que yo llamo la conexión con la fuente. La conexión con nuestro centro, la conexión con nuestro entorno, la conexión con nuestro tiempo, la conexión con el cosmos. Creo que hablar de esta desconexión es muy necesaria para abordar unos vídeos que vamos a hacer después, hablando de lo que es la conexión con la fuente. Pero la conexión con la fuente es prácticamente imposible si no tomamos conciencia profunda de lo desconectados que estamos de la ley, del ritmo natural, de esa fuerza creativa, de ese creador que vive dentro de su creación. Os esperamos en los próximos vídeos sobre la conexión con la fuente. Muchas gracias. Wintertime, the snow is here.